Le estaba diciendo que anoche el Señor me habló sobre la lectura de hoy, que prestara atención a la lectura del día de hoy. Y básicamente, bueno, eso que le digo, la riqueza de Juan 15 y algo más que es el punto al cual quiero entrar, que es la historia, la famosa, la conocida historia de David y Betsabé. Una historia que hasta en la época de oro de Hollywood existen películas sobre, por supuesto todo ficción, agregados, una relación romántica ya agregada entre David y Betsabé, y todos los detalles que eso trae alrededor. Son historias conocidas de la Biblia. Y sobre eso el Señor me ministró y sobre eso te quiero hablar en esta noche. Empieza la historia en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 en adelante, que vamos a ir leyendo, compartiendo, ministrando, deteniéndonos en algunos puntos para ver qué es lo que tenemos para nosotros. Parte de un principio espiritual. El principio que, le vuelvo a repetir, sobre el devocional de esta mañana. El devocional de esta mañana me dio letra para rato. Parte del principio de hacer lo que Dios nos manda hacer, estar en el lugar que Dios nos pone, entender que estamos puestos por Él y atender las cosas que a Dios le importa. Como dice ese versículo que tantas veces hemos mencionado, últimamente no tanto, pero que hace unos años permanentemente mencionábamos, de Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les será añadido. Cuando vos aprendés a poner en primer lugar las cosas de Dios, dedicarte en primer lugar a buscar a Dios, dedicarte en primer lugar a atender el reino, busquen el reino de Dios, buscar el reino es la manifestación del reino, vivir en el reino, entonces Dios se ocupa de todo lo demás. Sobre esto aclaro, aunque esto sería para derribando mitos. Empezó a hacer rostro derribando mitos de los domingos. Hay una vieja frase por ahí que seguramente usted la habrá escuchado alguna vez que dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, eso es mentira, eso no está en la Biblia. Dice Dios, ocúpate de mis asuntos que yo me ocupo de los tuyos. Eso no está en la Biblia. Aunque ahí el principio es similar. No dice Dios que desatienda mis asuntos, sino que dice Dios que ponga primero los asuntos de Él. Y entonces después Él se encarga así de abrirme el camino y de ayudarme a todo lo demás. Mitos religiosos, mitos bíblicos, mitos de la iglesia que andan siempre dando vueltas. Bueno, a ver que me dejaron ahí colgado el versículo 1. Aconteció al año siguiente, de lo que venía hablando, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Esto es lo primero que me habló Dios en este día. Que cada cosa tiene un momento. Hace un tiempo hemos hablado sobre los tiempos de Dios y detenidos especialmente en Eclesiastés 3. Cada cosa tiene su tiempo, cada cosa tiene su momento. Cada cosa tiene una preparación para un momento. La importancia de entender y de discernir los tiempos. La importancia de reconocer los tiempos de Dios. La importancia de no apurar los tiempos y tampoco de retrasar los tiempos del Señor. Porque Él tiene sus tiempos y nosotros que vamos sobre ese carril de tiempos podemos cometer el error de apurar los tiempos de Dios o retrasar los tiempos de Dios. Y ya escucho alguna pregunta, ¿y cómo apuro los tiempos de Dios? Si es Dios, ¿cómo hago yo para apurar lo que Él va a hacer? Y ya escucho al otro de por allá sobre otro mito de la oración intercesora, que dice que la oración es la que tuerce la mano de Dios. No, le cuento que la canción de Rabito dice que la oración mueve, activa la mano de Dios, no que la tuerce. Con la oración usted no obliga a Dios a hacer lo que usted quiera y lo que Dios no quiere. Con la oración solamente activa, le pone el combustible, enciende las llaves para que Dios haga lo que Él quería hacer. Siempre Dios está primero, siempre la voluntad de Dios va primera. Entonces, vuelvo a preguntar y me pregunto, ¿cómo acelero los tiempos de Dios? ¿Cómo apresuro los tiempos de Dios? Metiendo la mano donde no la tiene que meter, haciendo lo que no tiene que hacer, pidiendo a Dios que haga y como Dios se tarda, haciendo usted. ¿Quiere un ejemplo? Abraham. ¿Lo conoce al viejo? Abraham.
Viene el Señor a través de un ángel, le da una palabra y le dice que va a tener un hijo, que va a heredar. Un hombre que era estéril, con su mujer que era estéril, que tenían aproximadamente 70, 75 años, no recuerdo bien, así que me voy a equivocar, 70, 75 años en ese momento, con una palabra recibida que no veía cumplimiento y que no creían que se pudiera cumplir. A tal punto no creían, que está la famosa anécdota ahí en medio de la palabra, que Sara se rió. Cuando el ángel le habló, Sara se rió. Y ella es un comentario que, si usted lo leyera en el texto original, hasta la sonrojaría un poquito. Porque el comentario de Sara no fue solamente apuntando al tener un hijo, sino el comentario de Sara tenía más que ver con el goce del acto sexual. Mire usted lo que es la Biblia, a veces si uno desconoce un poquito esas cosas. Entonces, ante la presión de lo sucedido, Abraham apresuró. Tuvo un hijo con la sierva. Después la mujer se enojó, hizo que echara a la sierva y al hijo. Y ese conflicto entre Sara, la sierva, que era egipcia, el hijo que se constituyó después en el padre de las naciones árabes. Fíjese, egipcia y las naciones árabes. Ese conflicto que hubo por mano de Abraham, ¿está pensando? ¿Está entendiendo? Si tiene un poquito de historia, ya entendió. Si conoce un poquito de geopolítica, ya entendió. Si no, te lo cierro yo. Ese conflicto fue el gestante de los conflictos que hoy todavía se viven en Medio Oriente, las guerras entre los Emiratos Árabes, entre las naciones de Siria, Jordania no, ya estaba más civilizada, entre el problema con Palestina, el problema con los territorios de Gaza, con Hamas, y ahora ya no, pero antiguamente también con Egipto. Todo eso se originó en alguien que apresuró los tiempos de Dios. No apresure los tiempos de Dios. No meta mano ante la respuesta de la oración que nos llega. Si la respuesta nos llega, una de dos, o no es el tiempo, o no tiene que llegar. Por eso ponemos delante de Dios las promesas, y cuando encajan en el plano de Dios, en el tiempo de Dios, vienen al cumplimiento. No apresure los tiempos de Dios. ¿Y cómo retraso los tiempos de Dios? Del mismo modo que, como los apresurás, haciendo lo que no tenés que hacer y no haciendo lo que tenés que hacer. Freno o retraso los planes de Dios cuando Dios quiere que yo haga algo y yo no estoy en el lugar indicado. Cuando Dios tiene un plan, un lugar, una manera preparada para que yo actúe, para que reciba, para que tenga una palabra, para que le hable a alguien, y no estoy en ese lugar. Cuando Dios tiene una bendición que está por venir y Dios la envía y no estoy con las manos abiertas para recibirla. Impido que se manifiesten, retraso los planes de Dios cuando yo no estoy en el lugar que tengo que estar. En definitiva, todo se cierra con otro texto que tanto leíamos otras veces, 2 Corintios 1:20. Todas las promesas del Señor son en el sí, en el amén, por medio nuestro, para la gloria del nombre del Señor. Y todo esto que le cuento, ¿qué tiene que ver? Había un tiempo en que los reyes, en la época bíblica, salían a la guerra. ¿Por qué le digo todo esto sobre los tiempos? Porque en esa época, y que no era simplemente porque sí, se le ocurrió, a ver, en esta época hacemos salida a la guerra. No, era la época de primavera, era cuando terminaban los fríos, cuando empezaban los calores, cuando empezaba todo ya a reverdecer, cuando la tierra empezaba a ser fértil otra vez, era el momento en que salían las campañas. Sí, es increíble, ¿no? Había una época en que los reinos se dedicaban a hacer guerra. No porque tuvieran un problema con otro, porque querían conquistar tierra. ¿Vio Vikingos, la serie? Seguramente que sí. Y si no, conocerá un poquito la historia. Cuando llegaba determinada época del año, cuando llegaba primavera o verano, los tipos aburridos ahí en su ciudad planificaban a ver qué ciudad, qué tierra iban a ir a saquear. Eran un poquito bestias los chicos, eso sí. Iban a ir a tomar. Bueno, había un tiempo específico para salir a la guerra. Hay un momento específico para que cumplas tu propósito. Hay un momento determinado para que ejerzas tu ministerio. Hay un momento determinado para que tomes las varas, tomes la autoridad de tu llamado. Hay un momento determinado en el cual Dios te activa, te empuja, te pone como pieza en el lugar, como engranaje en un lugar, para que seas lo que haga funcionar la máquina que está alrededor. Estamos mal, complicados, conflictuados, conflictivos, todo está mal. Alguna vez escuché decir, y seguramente te lo dije, que Israel es el reloj profético de Dios en el mundo.
Que uno tiene que mirar los eventos a la luz de la Biblia en Israel y a partir de eso uno reconoce lo que está pasando o lo que va a pasar en el mundo. A medida que se van viendo las profecías sobre Israel, uno va reconociendo el resto de los eventos que está pasando en el mundo. Es que Dios usa esos principios. Israel es el reloj y la iglesia es el gatillo. Israel es el reloj y la iglesia, si quiere para hacerlo más comparativo, y la iglesia es la aguja, y la iglesia es la manivela, y la iglesia es la batería de ese reloj. Israel determina los tiempos, la iglesia activa los tiempos. ¿Se acuerda de esa famosa frase? Que no está tomada de los pelos, sino de la misma palabra del Señor. La iglesia y solo la iglesia tiene la capacidad y la autoridad de determinar los destinos proféticos del lugar donde te encontrás, de tu casa, de tu familia, de tu ciudad, de tu país. Ahora yo le uno estos dos conceptos y le pregunto, ¿usted vio cómo está nuestra tierra? ¿Usted vio cómo está todo el mundo en general? ¿Usted vio cómo está nuestro país? ¿Vio la condición en la que nos encontramos en salud, en economía? Ayer me puse tristemente contento, un tristemente célebre. En algo, wow, Argentina por fin volvió a estar en el podio y llegamos a ser primeros en muertos por 1 millón de habitantes contagiados de coronavirus. ¿Se da cuenta la condición en la que está nuestra tierra? Y seguramente alguno de ustedes se está preguntando, y algún otro de afuera se está preguntando, tanto que hablas de Dios, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Y dónde está tu Dios? Te habrá dicho alguno. ¿Te quedaste sin trabajo, tenés problemas económicos, o tal vez te contagiaste y estás mal o estuviste mal, tal vez hasta tuviste alguna pérdida en tu familia? ¿Y dónde está tu Dios? Te vienen a decir. Y yo te tengo que responder en la palabra de Dios. Dios está esperando que la iglesia se active. Dios está esperando que la iglesia se mueva. Dios está mostrando el reloj que es Israel, intentando que la iglesia active los tiempos proféticos. Pero la iglesia, la parte de la iglesia que no entiende, las 5 vírgenes de Mateo 25 que permanecieron dormidas y sin aceite, porque las otras también se durmieron, las que estaban sin aceite, esa iglesia, que podemos ser muchos de nosotros, solamente miramos nuestra posición, nuestra necesidad, nuestro conflicto, lo que nos falta o lo que podamos tener. Solamente miramos el problema en mi casa, el problema en mi familia. Hemos perdido la empatía. Año de empatía. Lo hablaba con la pastora hace 2 días atrás y una de mis hijas creo me lo señaló, no recuerdo, ¿puede ser? ¿Cómo esa palabra se está escuchando cada vez más? Eso simplemente muestra que Dios está haciendo algo en ese sentido. Escucho a algunos políticos hablando, cuando corro toda la indignación que me agarra, escucho fríamente, objetivamente las palabras que dicen y no los culpo. Toman decisiones, hacen resoluciones que son ridículas, imposibles, que no se entienden, inaplicables. Toman medidas como diciendo, por ejemplo, sobre este cierre en el cual estamos ahora. Que algunos dicen 9 días de cierre. No, dicen, no son 9 días, son solamente 5 días de cierre. Porque los 3 primeros fueron feriados y los últimos 2 también son feriados. Entonces son solamente 5 días de cierre. No estamos cerrando todos los días, son solo 5 días hábiles. Y vos estarás diciendo, pero yo trabajo ese feriado, pero yo trabajo el sábado, y yo también trabajo el domingo, y si yo no salgo cada día, no voy a trabajar. Leí tristemente hoy un chiste, es el humor negro. Era una mamá con su hijo, estaban los dos juntos delante de era una historieta, una caricatura, delante de una heladera abierta. La mamá tenía la mano en la manija de la heladera abierta. Había, eso ya es más humor negro, en la esquina de la bisagra de la heladera había telaraña, no sé, ¿para qué necesidad de hacer eso, no? Y el nene le pregunta a la mamá, dice, Ma, ¿qué vamos a comer hoy? Y la mamá le contesta, no sé, hijo, no somos esenciales. Por eso ayer dice, raro en mí, porque nunca hago ese tipo de publicaciones en Facebook, nunca salgo de lo bíblico. Ayer hice catarsis y publiqué ahí en Facebook, capaz que alguno lo vio, estoy harto
de decir que algunos no son esenciales. Se armó un lío, empezaron comentarios de un lado y del otro, la gente que no entiende, bueno, un montón de cosas, no le importa. Todo es esencial cuando usted tiene que llevar un plato de comida a su mesa. Pero ellos no se dan cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta? ¿Por qué el político se anima a decir, no son 9 días, solamente 5? Porque ellos viven en un universo paralelo. Ellos no están ni en DC ni en Marvel, ellos están en Trucholandia. Y antes que me acusa, porque sabe que hay gente que dice que yo me la paso hablando de política, abra sus ojos, abra su mente y su entendimiento. No estoy hablando de un partido o del otro, me refiero a todo el arco político. Viven en un universo paralelo. No conocen lo que a usted le pasa en su casa, no tienen idea, no tienen esa vivencia. Por eso pueden decirle, ay, ¿qué te hace 2 días sin trabajar? Porque a ellos no les pasa, no tienen empatía, que es justamente ubicarse en el lugar del otro, sentir lo que el otro siente, vivir lo que el otro vive. Y si no te pasa porque no es tu cultura, porque no es tu condición social o económica, porque no vivís en esa manera, meterte en ese lugar. ¿Sabe quién fue el maestro de la empatía? No digo el padre porque seguramente habrá habido algún otro antes, pero la mayor autoridad, Jesucristo, Filipenses capítulo 2, se despojó a sí mismo. Le mezclo ahora Juan 1:14. Habitó entre nosotros, vuelvo a Filipenses 2. Se humilló a sí mismo, se despojó, se humilló a sí mismo y murió como hombre. Como alguna vez me dijeron con un cuento para explicarme la salvación, capaz que alguna vez usted lo escuchó, son cosas viejas, ¿no? O decía Joel cuando estaba ministrando, dice, aunque parezca que repetimos, y sí, hay cosas que las repetimos, pero no porque no tengamos otra cosa que decir, las repetimos porque son reales. Entonces una vez me dijeron, imagínate que el mundo de las hormigas, que el hormiguero está en peligro, el hormiguero está en peligro de ser destruido. Y vos, el dueño del hormiguero que está en tu casa, vos querés avisarles a las hormigas que van a ser destruidas. ¿Qué pasaría si vos metés tu mano en el hormiguero? Lo vas a romper por tus propios medios y las hormigas salen corriendo. Entonces, ¿cómo tendrías que hacer? ¿Qué tendrías que hacer para que las hormigas no se asusten, para que vos no provoques un daño y para que ellas te acepten? Y otro contesta, convertirme en hormiga. Y eso es lo que hizo Dios. Se convirtió en hombre para estar entre nosotros, para caminar con nosotros, para sentir lo mismo que nosotros, para sentir lo que te pasa, para entender lo que te pasa, para estar en tus zapatos, en tus sandalias, en tus patas, para entender lo que te pasa, para tener empatía. Y por lo tanto así poder morir por nosotros, representándonos a nosotros. Esa es la parte de la teología que algunos no entienden. Era necesario que Dios sea hombre porque era necesario que el hombre muera por el pecado de la humanidad. Entonces Jesús vino a representarnos a nosotros. Por eso lo menos que podemos hacer es representarlo a Él. Como Él dijo, el que me confiesa delante de los hombres, representarlo a Él. Actuar cuando decimos en el nombre de Jesús en la manera apropiada, como diciendo de Él, Él me manda a decirte que estamos puestos para representarlo a Él. Hay un momento determinado, un tiempo indicado, una hora señalada para cada uno de nosotros, para cumplir nuestro ministerio, para desarrollar nuestro llamado. Tenés una función que cumplir. Y este es el momento de empezar a hacerla. Hay necesidad, preocupación, crisis, angustia, tristeza. Hay ataques de pánico, hay fobias, hay caras tristes, hay irritación, hay mal humor, hay malas reacciones, hay de todo. La iglesia es la llave que activa el cumplimiento de las promesas de Dios sobre nuestra vida, así como nuestra actitud lo hace sobre mí. La iglesia es la llave que determina el tiempo del cumplimiento de las cosas que Dios quiere hacer. La iglesia es la que mueve ese reloj profético de Dios. La iglesia es la que trae la respuesta. ¿Cómo Dios no hace nada? Sí, Dios está haciendo que la iglesia haga. Es tiempo de mirar.
Pero en ese tiempo en que los reyes salían a la guerra, porque era el tiempo indicado y apropiado para hacerlo, porque era el tiempo en que todos acostumbraban, porque era el tiempo en el que el clima lo permitía, aquel que estaba al frente y a la cabeza, el rey David, el amado del Señor, el elegido por su corazón, el del corazón conforme al corazón de Dios, aquel que fue, ya empieza mi conflicto Saúl-Samuel, aquel que Samuel fue y ungió en forma específica entre todos sus hermanos, aquel que Dios le indicó, el que está ya metido entre las ovejas, aquel que se lo reconoce poéticamente como el dulce cantor de Israel. El tipo estaba mirando Netflix, jugando la Play, mientras mandó. No solamente salían, mandó a sus generales a la guerra. Poneme de vuelta al versículo, Iván. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. No es que tarda el operador, así están funcionando nuestras computadoras. Así, todo así. Se quedó en Jerusalén. Perdió su foco. Abandonó su lugar. Como el versículo de Proverbios 17 que dice, como ave que abandona su nido o que deja su nido, así es el hombre que deja su lugar. Perdió su foco, perdió su norte, perdió su meta. ¿A que no sabe lo que voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué perdió? Me fallaron. Gracias. Pegale a tu marido que está, el frío no lo deja reaccionar. Amén. Estoy hablando con la audiencia presente, con los 150 que están acá sentados. Perdió su propósito. Cuando abandonás tu lugar, perdés tu propósito. Cuando no estás donde tenés que estar, no sabés qué hacer. Es como cuando estás donde no tenés que estar. No sabés qué hacer. ¿Viste cuando te vas de colado a una fiesta o te invitan y te dicen hacerme la segunda? O estás en una casa que no conoces a nadie y estás, no, ¿qué hago acá? No tenés, gracias Walter, que Walter me llegó a escribir, lo vi tarde, propósito. Lo vi tarde igual. No sabés qué hacer. Cuando dejás tu lugar, perdés tu propósito. Cuando perdés tu propósito, amado hermano, hermana, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, cuando perdés tu propósito, perdés tu visión. Y cuando perdés tu visión, cambia tu visión. Cuando dejas tu lugar, perdés tu propósito. Cuando perdés tu propósito, perdés tu visión. Cuando perdés tu visión, cambia tu visión. Porque estás en el lugar que no tenés que estar, no sabés qué mirar. Entonces, cuando no sabes qué mirar, ¿qué miras? Y lo primero que te cae bien, que te cruza delante de los ojos, es lo que miras y te distraes en eso. Últimamente escucho personas que a consecuencia del cierre y de la pandemia, yo digo, no entiendo, no lo entiendo, pero entiendo que les pase. Dicen, estoy aburrido, no sé qué hacer. A mí no me pasa, lo puedo asegurar. No me pasa. No sé qué hacer. Alguien me comentó hace 2 o 3 días atrás, estaba haciendo una transmisión, un vivo, y hablando dice, no, que estaba aburrido, no tenía que hacer, entonces me puse a transmitir. Bueno, así pasan esas cosas. A mí no me pasa. Empezás a mirar lo que no tenés que mirar. ¿Y qué fue lo que hizo don Davidcito? Versículo 2, sucedió un día, al caer la tarde, mientras el ejército estaba peleando en el frente, mientras Joab y los demás habían tomado la ciudad. Él estaba muy pancho, muy tranquilo. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Mire, vamos de vuelta, vamos para atrás. Hagamos un rewind. Aconteció un día, al caer la tarde, 6, 7, más o menos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién da más? 6, 7. Quedamos en medio, 6:30. Al caer la tarde, 6:30 de la tarde, David se levantó. ¿Está entendiendo, no? Estaba muy ocupado.
Se ve que ser rey no nos ocupa mucho tiempo. Ser rey no tiene muchas tareas importantes. Ser rey solamente te hace estar mirando por la terraza a ver qué encontrás al pasar. Se levantó de su lecho, había perdido su propósito, ya no tenía nada que hacer. ¿Sabe qué? Yo pienso específicamente de él, se había acomodado en su corona. Alguna vez escuché decir a alguien, no sé quién dijo esa frase, que lo difícil no es alcanzar una posición, cualquiera, una posición en tu nivel económico, una posición en tu trabajo, una posición incluso en un desarrollo físico. Estás entrenando, querés verte lindo para el verano y estás haciendo un trabajo, una rutina para alcanzar determinado nivel, determinado estado físico. Lo difícil, aunque parezca, no es alcanzarlo. Lo difícil es, como están diciendo de este lado, lo difícil es mantenerlo. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, alcanzaste, ya no tenés una meta, una motivación que te haga seguir alcanzando, porque ya llegaste. Entonces, como ya llegaste, no tenés meta, te acomodás, te enchanchás, te aplacás, te moriste. Antes de Vikingos, ahora me viene una película que en cualquier momento la voy a buscar para verla. Me encanta esa película. Re cholulo, el tipo, lo que te voy a decir. Hasta alguno se va a burlar de mí, pero la película, que hasta lo voy a decir mal, Wall-E o Wall-E, ¿cómo se dice? ¿Wall-E o Wall-E? ¿Wall-E o Wall-E? ¿Wall-E es? Bueno. Yo siempre lo digo mal, ¿eh? ¿Cómo es allá arriba? Wall-E. Bueno, Wall-E. Me encanta esa película, amo esa película, es fabulosa esa película. Encima tiene un montón de, no sé cómo se le dice en el cine cuando utilizan un personaje de una película y ese personaje lo vuelven a repetir, solo que le cambian el aspecto, pero tiene mucho que ver con el físico, tiene que ver con muchas de sus formas, y hay en el cine muchas de esas repeticiones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si usted hubiera visto... Bueno, esta Wall-E, pero hay otra que es así, que no me voy a acordar el nombre, que era de unas máquinas robot que las querían desarmar o no. Me acuerdo una escena... No, la de dibujitos, digo. No. Wall-E es la de dibujitos. Hay otra, más vieja, que no sé cómo se llama, que había unas máquinas... No es Wall-E, la voy a buscar, se las voy a compartir. Que cuando usted mira físicamente al robot es igual a ET. Me ve que no saben. No, le falta cultura hollywoodense a ustedes, ¿eh? Repiten, copian. Bueno, lo mismo, sin ir más lejos. Si usted mira El Rey León y mira, ¿cómo se llama la de Robin Hood? Hay escenas totalmente repetidas en el dibujo. Le cambian los perfiles, pero son exactamente escenas repetidas. Y en esta Wall-E hay una escena de un tipo que es el operador de la nave. Ya veo todos buscando a ver qué película es. Es espectacular. ¿Vos la conocés? ¿Vos creés que yo veo de acá para allá? No, bendigo tu fe, Iván. Espectacular. ¿Qué me está mostrando? No, mucho más vieja. No. La que yo digo, mira, hay una escena donde el robot se escapa porque lo quieren desarmar. Estamos hablando así. Y a mí me quedó grabada en inglés, como dice el robot que escapándose, con el mismo tono de voz de Arturito, el tono de voz, dice, en inglés dice, no desarmen al número 5. Dice, no disassemble number 5. Y así se va corriendo, se va escapándose con eso. Hasta que un nene, igual que ET, lo mete en su casa y el robot se traga todos los libros y empieza a leer los libros y hace... prrrr, y así se lee una biblioteca entera y hay una expresión que dice todo el tiempo, capaz que con eso lo encuentran, por eso lo doy data. Hay una expresión que dice, el robot dice, qué ridículo que me siento haciendo esto, pero estoy acostumbrado a hacer ridículo. Dice, input. Y está incorporando datos, incorporando conocimiento, todo el tiempo está input. Y así se traga todas las bibliotecas del mundo y después se copa con los 3 chiflados. Espectacular. Más referencias no les puedo dar, no sé cómo se llama la película. Pero la escena que le digo de Wall-E, del operador de la nave, el tipo está en el año, no me acuerdo qué, el año 3000 y pico, 4000 y pico, 5000 y pico, no sé.
El hombre tenía que cumplir una función, manejar la nave, sentado en su butaca por la, ¿cómo se dice? La evolución de la especie, ya no tenía piernas casi. Tenía dos piecitos que eran como dos cositas ahí y ya no tenía prácticamente manos, era solamente una masa de carne y grasa que manejaba con la voz todo el funcionamiento. Se acomodó, se achanchó en su lugar. Perdió su foco, su norte, su meta, su propósito. ¿Cuántos de nosotros nos... Cortocircuito, gracias a Andrea. ¿Ve que la gente está empapada? ¿Eh? ¿Ya encontraste? Cortocircuito. Sección referencia de película. Vamos a hacer. Sí, señor, Cortocircuito. Es genial esa película. Es muy vieja. No sé si será de los 90, principios de los 90, por ahí. No sé. Me gustaría averiguar. Decime, André, ¿cuándo es? Así como ese hombre, cuando perdés tu foco, perdés tu visión, ya no estás achanchado en ese lugar, ya no tenés idea, ya no te sale el hacer otra cosa. Solamente estás puesto para hacer eso que haces ahí. Eso mismo le pasó a David. No tenía motivación, no tenía un norte, no tenía un rumbo. Perdió su lugar, perdió su propósito, perdió su visión, cambió su visión. Prácticamente que casi perdió su llamado. Y al cambiar su visión, te repito, al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió él con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se fue a su casa. Cuando perdés tu lugar, cuando dejás tu lugar, cuando perdés tu propósito, empezás a tomar decisiones equivocadas. Cuando perdés tu lugar, cuando perdés tu propósito, cuando ya estás enfocado solamente en lo tuyo, empezás a tomar decisiones basadas en tus deseos. O sea, bíblicamente, empezás a tomar decisiones carnales. Y la Biblia dice que la carne no provee para el espíritu. Y cuando vos estás tomando decisiones carnales, no estás proveyendo para tu espíritu. Y cuando vos no provees para tu espíritu se empieza a apagar, se empieza a marchitar. Y cuando llega el momento de Mateo 25, que aparecen las campanas y gritando el heraldo que va delante, ¡ahí viene el esposo!, te despertás de golpe y no tenés los recursos para presentarte delante del Señor. Y no tenés manera de poder presentarte delante de Dios. Y no tenés nada para decirle al Señor que te identifique y que te diga: Señor, soy yo, porque no hay nada que te conecte con el Señor. ¿Sabés qué es lo que nos conecta con Dios? El Espíritu que Él puso en nosotros. Cuando el Espíritu que Él puso en nosotros se empieza a marchitar, se empieza a perder el wifi, se empieza a perder la señal, como nos estuvo pasando también hoy. Se empieza a perder la señal, ya no hay una conexión con Dios, no hay nada. Grabate esta frase, entendé este principio: ya no hay nada que identifique que Dios está en vos, ya no hay nada que te relacione, que te conecte con Dios. Por lo tanto, Él no sabe que perteneces a su reino. Por tomar decisiones carnales que no provienen al Espíritu, tomaste decisiones carnales porque quitaste el foco del lugar apropiado. Esto le trajo a David un montón de consecuencias de todo tipo. Inmediatamente, ¿viste como aquel que comete un error e intenta salir rápido a solucionarlo? Como aquella persona que rompió algo que le prestaron y empieza a edificar mentira tras mentira, o quiere arreglarlo a los ponchazos. Como aquel viejo cuento de ese que dice que le iba a regalar un jarrón a la suegra, a la madre, a la novia, y se le cae el jarrón cuando apenas lo había comprado. Entonces pide, en el lugar donde lo compró, pide que se lo envuelvan igualmente para regalo todo roto. Y va a la casa de la novia, de la suegra, no sé de quién, va con el jarrón todo roto, 8.000 pedazos. Y para disimular, el tipo que hace, ese seguro que era argentino, se tropieza en el umbral de la puerta de la casa, se cae con la caja y ahí le dice: le traía esto, suegra. Y cuando abren la caja con los regalos, se la habían envuelto pieza por pieza. Entonces se quedó con la boca abierta. La mentira se le cayó a pedazos. Así estaba David.
Cuando vos perdés tu lugar, cuando perdés tu propósito, cuando perdés tu visión, cuando empezás a tomar decisiones equivocadas, cuando empezás a tomar decisiones carnales, quitas el foco, perdés el foco y empezás solamente a ocuparte de tus cosas. Ya no se concentraba en el reino, ya no se concentraba en la guerra, no se concentraba en la batalla. Hay una serie de versículos que el único motivo de David era ¿cómo zafo de esta? ¿Cómo salgo de esta situación? Mandámelo llamar al marido, decir al marido que venga a la casa, que el marido se acueste con ella, que el marido no se quiera acostar. ¿Pero por qué no se acostó con la mujer? Emborrachar al marido para que se meta a la puerta de la casa, para que se meta en el lecho con la esposa. Y el marido no quiso tomar vino. Y si toma vino se quedó afuera con los soldados. ¿Pero qué hace este hombre? Pero mandame al capitán, llamame al jefe del marido, mandame a este al frente de batalla para que muera. ¿Vamos de vuelta? Cuando dejas tu lugar, perdés tu propósito. Cuando perdés tu propósito, perdés tu visión. Cuando perdés tu visión, cambia tu visión. Cuando cambia tu visión, tomas decisiones equivocadas. Tomando decisiones equivocadas, tomás decisiones carnales. Cuando tomás decisiones carnales, cambias tu foco. Bueno, en el medio. Cuando tomás decisiones carnales, apagás tu espíritu. Cuando apagaste tu espíritu, cambiaste tu foco. Cuando cambiaste tu foco, solamente te dedicas a vos. Y cuando te dedicas a vos, cambian tus valores y tus principios. De ser el dulce cantor de Israel, de ser, como dice en otro pasaje, al cual ya no voy a ir a buscar, sobre esta historia, compañero codo a codo, como se saludan hoy, ¿vio? Puño con puño. Compañero codo a codo, puño a puño, con los 300 o 400, no sé cuántos eran los que estaban en la cueva de Adulam. Ahí había estado Urías con David. Del principio, de antes que él sea rey, lo había acompañado, era espada con él, lo había librado de los enemigos. Lo mandó a matar a su compañero, a su amigo. Perdió su foco, sus valores, sus principios. No pierdas tu lugar. No abandones tu lugar. Si te das cuenta en algún momento en tu vida, mire, le voy a contar un secreto. Ya estamos casi en el horario de protección al menor. Antiguamente, ¿no existe todavía eso? No sé si existe. A lo largo de toda mi vida, Dios me enseñó a reconocer termostatos. Cuando usted tiene un termostato en el auto y el auto recalienta, el termostato se encarga de evitarlo o si no anda, le provoca un daño. Cuando el termómetro de la computadora se recalienta, la máquina se apaga, que es lo que nos pasó hoy acá arriba. Hay un montón de otras cosas que ahora funcionan de esa manera. Cuando levanta temperatura, se corta para evitar el daño. Termostato. Y Dios me enseñó a reconocer y a usar termostatos. En aquellos momentos en mi vida en los que me daba cuenta que estaba pensando como pensaba antes, era el momento de poner de vuelta un freno, hacer como Eliseo, ir a buscar el hacha perdida y tomar nuevamente la visión de Dios. Cuando estaba pensando en las cosas del pasado, en las situaciones del pasado, cuando estaba analizando con un pensamiento anterior, cuando ya no veía las cosas a través de la Biblia o a través de Dios, sino que las veía solamente en mi pensamiento, cuando tomaba reacciones solamente humanas y no espirituales, era el momento de volver a encontrarme con Él. No pierdas tu lugar, no pierdas tu foco, no apagues tu espíritu, no pierdas tu meta, no te alejes del propósito y del llamado del Señor. Dios tiene un propósito para tu vida. Decía la lectura, el devocional de esta mañana, vuelvo otra vez sobre eso. Yo te he llamado para que lleves fruto, para que vayas y lleves fruto, y tu fruto permanezca. Es necesario ir y llevar fruto. Es necesario avanzar, movernos y llevar fruto. Es necesario salir del lecho de David, salir del terrado del palacio y empezar a llevar fruto. Un fruto que permanezca, de vidas
restauradas, de corazones restaurados. Hablando hoy con el grupo de los líderes varones, el trabajo de atraer a aquellos al Señor, involucrarlos en el servicio, convencerlos de ser parte y de participar, animarlos a empezar la escuela de crecimiento, porque en este tiempo que estamos, si solamente miramos lo nuestro, perdés tu foco, perdés tu lugar, perdés tu destino, perdés tu visión y te quedaste afuera del llamamiento del Señor. Hay un propósito que Dios tiene con tu vida, que seas un despertador, que seas un transformador, que seas una persona, hombre, mujer, que anuncia a medida que caminas, se puede vivir de otra manera, que lo tomes como simplemente el caballito de batalla, que hables, que sueltes palabra, que digas, que regales volantes, que los tires, que inundes la calle, las plazas, donde sea. Estamos en el momento de... Espera, no se me vaya, que ya terminamos. Dos versículos que le voy a leer. Judas. Capítulo, Judas 1 tiene un solo capítulo. Versículo 22. Versículo 23. Espera que habla máquina. Algunos que dudan, convénzalos. Estamos en el tiempo donde ya no es solamente, y bueno, no le interesa. Algunos que dudan, al que de plano te dice, no me interesa, no le interesa, déjalo. Al que duda, al que está ahí, convéncelo. Convertite en un vendedor del Evangelio. Sí, me van a condenar por esto, no importa. Convertite en un vendedor del Evangelio. Salí a ofrecer el Evangelio. Al que te dice, no sé, sí. Es lo que necesitas. Sí. Al que duda, convéncelo. A otros, versículo 23. Sálvenlos, arrebatándolos del fuego, aquellos que están a la puerta del infierno. Último, y ya nos despedimos. Lucas, capítulo 14, versículo 23. Andad por los caminos y las veredas y obligalos, bueno, la NB dice obligalos, la Reina Valera dice forzalos a entrar. Andad por los caminos y las veredas. Espera que lo encuentro otra vez. 14, 23. Andad por los caminos y las veredas, obligalos a entrar para que se llene mi casa. En ese momento estamos, en este tiempo que nos ha tocado, salir por los caminos y las veredas, envolverlos con mantos de misericordia, salvándolos, rescatándolos del fuego, al que duda convencerlo y forzándolo a entrar al lugar de la plenitud, al lugar de la bendición. Oramos y nos despedimos cantando al Señor. La palabra que nos trajo el apóstol Torres el sábado fue también motivadora en este sentido, en entender que no tenemos que atarnos solamente a la estructura y a la conveniencia de los demás. No hay que solamente estar cuidando las palabras, hay que hacer lo que hay que hacer.